con lo que diga grabando. Ya aparece. Sí, ya aparece. Ya aparece, profe. Ya aparece. Bien, muchísimas gracias. Pues buenos días. El día de hoy es sábado 27 de febrero del 2021. Nos encontramos en lo que es la quinta sesión del Círculo de Estudio para la Promoción Horizontal de la Asamblea Magisterial Democrática Jalisco, afín a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE con sede Conciencia. Recordarles que esta sesión, al igual que las demás, está siendo videograbada. Vamos a grabar toda la sesión completa y será subida a la página de Facebook de la Asamblea Magisterial Democrática de Jalisco, afín a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Entonces, los comentarios, las preguntas, los aportes, las participaciones que hagamos quedarán en la grabación y serán compartidos en la página de Facebook de la Asamblea. Pues como siempre, es un gusto saludarles, saludar a todos, a todas, y agradecemos pues que se hayan dado el tiempo de estar aquí en esta actividad que nos ha estado enriqueciendo a todos los que participamos en ella. Y bueno, el día de hoy para esta quinta sesión contaremos con la presencia de la doctora Candelaria Ochoa. Es un gusto tenerla a ella aquí. Ahorita en un momento más el maestro Saúl nos va a ayudar a presentarla, pero antes de que la presentemos y demos inicio, comentarles la dinámica. La dinámica, como estaremos trabajando hoy, será que la doctora Candelaria expone el tema y al finalizar vamos a dar lo que es el tiempo para las preguntas, con la misma dinámica que hemos estado trabajando en otras ocasiones, que es un tiempo de 2 minutos para hacer la pregunta, la participación o el aporte, y que obviamente al ser un círculo de estudio no tenemos un límite de participaciones o de aportaciones. La cuestión del tiempo nada más es como para darle un poquito más de dinamismo. Y la manera para participar será levantando la mano. En esta ocasión, como las preguntas las dejaremos al final, les vamos a pedir por favor que cada una de las preguntas que vayan ustedes formulando, que vayan ustedes generando, las vayan anotando, que tengan ahí un espacio para anotar. Igual si quieren poner ahí la referencia de en cuál diapositiva, y para que al finalizar la presentación podamos hacer las preguntas de cada uno de los compañeros, compañeras que tengan algo que preguntar o que aportar al círculo de estudio. Entonces, bueno, sin más, nos vamos a la presentación de la doctora Candelaria. Es un gusto tenerla aquí, maestra, y denos chance que la presente el maestro Saúl Rojas, y luego le damos la palabra, maestra. Adelante, profe Saúl. Sí, un gusto a todos, compañeros y compañeras, saludarlos. Agradecerle, doctora María Candelaria Ochoa Ábalos, su participación. Ella y su apoyo también. Ella es académica e investigadora en temas de derechos humanos y política social contra la pobreza, sobre los que ha escrito y hecho publicaciones de libros y diversos artículos. Desde hace años es activista, defensora de los derechos de las mujeres, ha sido regidora en Guadalajara y diputada federal en la mayoría por el distrito número 9, en donde ha participado en las comisiones de igualdad de género, derechos humanos, transparencia y anticorrupción. Y fue titular de la CONAVIM por un periodo de 15 meses. Entonces, agradecerle, doctora, y bienvenida a este círculo de estudios muy enriquecedor, por la participación de todos y todos los compañeros, y una vez más agradecerle por su apoyo y su participación. Pues muchísimas gracias a todas y todos ustedes, especialmente a Teréscova, que me escribió hace unos días para decirme que tenían este círculo de estudios, y a mí siempre me ha dado mucho gusto la evolución que ha tenido este tema, porque pues hace 15 años todavía ni esperanzas de que abordáramos este tema en el ámbito educativo, a pesar de que ha habido avances importantes, todavía había muy poca sensibilización. Y estaba revisando hoy, bueno, en estos días que hice la ponencia, una conferencia que di en el ICIDEM en el 2001. Entonces, bueno, para que vean cómo hemos avanzado. Así que, bueno, a continuación yo quisiera hacerles una consideración sobre esta ponencia. Traté de hacer un resumen de los últimos 25 años, de lo que se ha logrado en los últimos 25 años. Después, quizá en otra sesión,
podríamos hablar como de los avances particulares y un poco de los retos. Sí planteo un poco los retos en esta breve presentación. Yo quiero decirles que, por ejemplo, va a salir un artículo mío en unos días más sobre los convenios y convenciones internacionales que México ha firmado y todo el tema de los derechos humanos de las mujeres. Así que sin más, pues si quieren arrancamos. Bueno, le puse a esta ponencia la perspectiva de género en la educación y para no estarles leyendo y leyendo y leyendo, me gustaría pues hacer esta presentación en PowerPoint que es básicamente un resumen. Entonces, si me ponen la pantalla completa, les agradezco. No veo. No se puede ver. Sí, en la pantalla maestra, doctora, donde usted está viendo la presentación, lo único que tiene que hacer es seleccionarla y pinchar el icono que parece como una chinchilla. Entonces, ahí dice fijar en la pantalla. Si usted le pica ahí, ya en su pantalla le va a aparecer más grande la presentación. A ver, ¿dónde? En la presentación, en el cuadrito que usted ve de la presentación, ¿sí? Cuando usted pone el puntero encima, nos aparecen algunos iconos. Entonces, hay un icono que parece como una chinchilla. ¿Sí? Cuando nos ponemos ahí arriba, dice fijar en la pantalla. Entonces, si le damos fijar en la pantalla, nos tendrá que aparecer en más grande la presentación. Pues no me aparece grande, ese es el detalle, dijo Cantinflas. Ya le piqué en la chinchilla y no aparece en grande. Ok, vamos intentando el plan B. En la parte de abajo a la derecha, en donde dice levantar la mano y dice presentar, hay 3 puntitos. Hay que desplegar esos 3 puntitos y nos aparece una serie de opciones. Empezando de arriba hacia abajo debe decir pizarra, abrir en Jam, cambiar diseño, pantalla completa, etcétera, etcétera. En donde dice cambiar diseño, hay que intentar cambiándole a la opción de enfoco. No, más bien sería barra lateral o automático. A ver si en una de esas ya podemos ver mejor, maestro. A ver si es cierto. Pues no. Sigue estando rejega. Qué raro. No sé por qué no quiere. ¿Y qué le parece, maestra, si tratamos la opción C? Que sería que abra usted la presentación también de manera paralela a esta videollamada. Pues sí. Y trataremos pues de irnos siguiendo. Usted exacto, y yo voy a abrir mi pantalla. Va que va. De acuerdo. Voy a abrir mi presentación. Bueno, pues le denominé la perspectiva de género en educación y trato de un poco hacer un recuento de los últimos 25 años. Primero, pues hay que entender que hay un marco constitucional, que es el artículo 3º, en donde dice que todo individuo, aunque ahora creo que dice todas las personas, y no estoy segura, no lo alcancé a revisar completo, tiene derecho a recibir educación. El Estado, que es la federación, los estados y municipios, impartirán educación preescolar, primaria y secundaria, y la educación primaria y secundaria son obligatorias. La educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en el de la justicia. ¿Pero qué es la perspectiva de género en educación? Bueno, primero es muy importante entender que incorporar esta nueva modalidad en los ámbitos educativos significa modificar las prácticas desiguales de trato, la forma en cómo se enseña, quiénes lo enseñan, pero también los contenidos de la enseñanza. Cuando hablamos de la perspectiva de género, hablamos precisamente de una forma en cómo se nos ha educado como mujeres. Diría Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo, la mujer no nace, se hace. Y en ese mismo sentido, el hombre no nace, se hace. Es decir, cuando hablamos de analizar quiénes somos y por qué somos de esta manera, es porque estamos hablando de un proceso continuo de aprendizaje.
Y en la educación, por supuesto, está presente este proceso. ¿Qué aporta la perspectiva de género? Yo digo que la perspectiva de género tiene 3 acepciones y en ese sentido es muy importante que para mí, son 3 acepciones, que es una categoría analítica, una categoría política y una categoría descriptiva. En ese sentido, es una categoría analítica porque nos permite entender esto que yo decía antes, cómo somos como mujeres, qué hacemos como mujeres y qué enseñamos como mujeres, en este caso, en la enseñanza. Y la acepción analítica nos permite comprender eso. Pero también la acepción descriptiva es la que nos permite, de género, es la que nos permite decir cuántos hombres, cuántas mujeres y dónde están. Y la acepción descriptiva es quiénes somos. Entonces, cuando hablamos de la perspectiva de género, en estas 3 acepciones, lo que nos permite es conocer una forma distinta de concebir el conocimiento, de abrirnos a formas distintas de qué es el conocimiento, pero también una forma distinta de entenderlo. O sea, no solamente es cómo concebimos un conocimiento, sino cómo lo entendemos. Y eso no es nada fácil. ¿Por qué? Porque tenemos todo un conocimiento previo sobre las relaciones de género que hemos aprendido en la vida cotidiana, en la familia y, por supuesto, en los espacios educativos, en donde estos conocimientos se reproducen de manera constante. Seguramente ustedes recordarán a muchísimas maestras y maestros, y ojalá que ustedes también puedan ser una referencia para sus estudiantes de lo que nos enseñaron. Yo, por ejemplo, el otro día alguien preguntaba, ¿cuáles son tus mejores recuerdos en la educación para leer? Y yo decía, leer en voz alta. Yo tuve maestras en primaria y en secundaria que recuerdo muchísimo porque me enseñaron muchísimo. O sea, que yo haya leído la Ilíada y la Odisea en 6º año de primaria y en 1º de secundaria, pues creo que poquísimos maestros y maestras son mi referente para eso, pero también que sean mi referente es fundamental. O sea, fueron maestras y maestros que yo recuerdo muchísimo en mi trayectoria profesional, bueno, como niña y ahora como profesional. Y, por ejemplo, cuando 2 de mis maestras fueron a verme a la Cámara de Diputados, la verdad es que yo sentí un gran orgullo de haberlas tenido como maestras. Entonces, eso en el ámbito educativo es muy importante. ¿Por qué? Porque el ámbito educativo será una referencia fundamental para nuestra vida. Y entonces, si reconocemos las desigualdades de las relaciones de género en el ámbito educativo, vamos a poder transformar. ¿Por qué? Porque a mí, pues muchas de mis maestras y de mis maestros me fomentaron que yo no tenía ninguna limitación para aprender. Bueno, por supuesto la educación ha sido un tema prioritario en este país. Y yo había hecho un recuento desde muchos años más atrás, pero creo que me voy a referir a partir de la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se aprueba en 1979, pero México la ratificó en 1981. Y bueno, en esta CEDAW se destaca de manera importante los ámbitos y obligaciones para los estados, a fin de lograr la igualdad entre mujeres y hombres, y en el caso que nos ocupa, la educación. Por supuesto, debo decirles que luego las convenciones y los convenios internacionales fueron muchos años letra muerta. Fueron muchísimos años, pues, grandes convenciones que nos llamaban a hacer cosas, pero que México no tuvo una obligación especial y particular para cumplirlas. Desafortunadamente, eso hizo que se retrasara muchísimo el cumplimiento de los derechos humanos y casi siempre íbamos a las convenciones a informar,
pero era, sí, hemos hecho, pero en los hechos se concretaba muy poco. Por eso es muy importante entender que ahora, con la reforma de 2011, México tiene una obligación particular. Entonces, bueno, en esta convención se pone énfasis en proteger el acceso al estudio, la orientación, la capacitación laboral y profesional, la igualdad de oportunidades para becas y subvenciones de estudio, la eliminación de contenidos y prácticas estereotipadas sobre los roles de género, la reducción de las tasas de deserción femenina y el acceso al deporte y la educación física. Y aquí les voy a pedir, especialmente en esta diapositiva, que cada quien vaya pensando cómo podemos tener un autoanálisis para ver qué contenidos educativos reproducimos, pero también un autoanálisis para ver qué es lo que en nuestra práctica profesional hemos subvertido, es decir, hemos transformado. Si en los contenidos sexistas, si en la forma en cómo nos desarrollamos con nuestras y nuestros estudiantes, si seguimos teniendo los roles femeninos y masculinos en la educación como muy importante, si sentamos a las y los aplicados adelante y dejamos a los otros que no consideramos más listos atrás, todo esto que hacemos de manera cotidiana y que muchas veces no lo reflexionamos. Entonces, en esa ahí les dejo una tareita para que al final lo podamos comentar. Bueno, cuando yo les hablaba de la reforma de 2011, es muy importante reconocer que estos convenios y convenciones internacionales se convierten en norma supranacional. ¿Por qué supranacional? Porque les decía, durante muchos años se convirtieron en buenos deseos, incluso todavía el año pasado, bueno, en diciembre hizo un año que yo estuve en Chile, en la CEPAL, y no, un año no, 2 años y medio, que estuve en la CEPAL y la información que se daba, por ejemplo, sobre la salud reproductiva de la entonces titular del CONAPO, pues decía que el aborto es una práctica cotidiana, que ninguna mujer se muere por aborto en este país, o sea, una serie de mentiras que no siguen las pautas internacionales que nos han dicho en los convenios internacionales, en particular el convenio de Uruguay. Entonces, bueno, yo creo que sí tenemos que tener muy en claro que la reforma de 2011 lo que hace es poner a los convenios y convenciones internacionales como norma supranacional. ¿Por qué? Porque ya pasaron por el Senado de la República y no se contraponen con la Constitución y las normas internas que tiene nuestro país. Por eso es que son la pauta para generar una cultura de los derechos humanos de las mujeres, que se reconocen como parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales, así como su promoción en todos los ámbitos, y sin embargo, muchos y muchas diputadas, diputados, senadores, senadoras, ejecutivos, no la conocen o no la aplican. Obviamente, el campo de la educación es un campo en disputa, y lo digo con toda la voz y con toda la autoridad que puedo tener, que no es mucha. Pero ¿por qué es un campo en disputa? Porque todo el mundo quiere educar, entre comillas, como bien lo entiende o como bien lo comprende. Y no retomar el artículo 3º constitucional que dice que la educación es gratuita, es laica, es respeto a la patria, que pone en el centro la justicia. Bueno, entonces, por supuesto, es un campo en disputa. Aquí tenemos una gran contradicción, es más, en este estado, hace unos días, las escuelas privadas decían que ellas sí iban a abrir y afortunadamente profesoras y profesores dijeron no estamos en condiciones pública, de la educación pública, dijeron no estamos en condiciones de asistir a las escuelas porque puede haber muchos maestros y maestras en riesgo. Entonces, bueno, eso solamente es una parte, pero es un campo en disputa porque supuestamente
debería ser laica, gratuita y poner en el centro a las personas, pero está permeada por condicionantes de clase, de etnia, de religión, de identidad nacional, de región, etcétera. Y el acceso a la educación y a la calidad de la misma siempre se piensa que es mejor en la educación privada. Entonces, por eso también es un campo en disputa. Y hasta hace muy pocos años se ha puesto en operación una política educativa que pretende integrar la perspectiva de género en los programas educativos. ¿Todavía es un reto pendiente? Sí, pero hasta hace muy pocos años se está haciendo un esfuerzo. Y bueno, yo quiero decirles que en estos 15 meses que estuve en CONAVIM, me reuní con el subsecretario de Educación Básica, el de Educación Media y el de Educación Superior para hacerles propuestas muy concretas en cada uno de esos bloques. Bueno, ya no estoy allí, pero ojalá que las propuestas sigan y que realmente se pueda operar una política que ponga en el centro la igualdad. Bueno, en 1995, en la Conferencia Mundial sobre la Mujer, se propuso en materia educativa varias cosas importantes. Ojalá que ustedes, es el tema número 8 de la Plataforma de Acción de Beijing, y bueno, este año se cumplió, el año pasado, 2020, se cumplieron 25 años, hubo muchos foros virtuales, pero ojalá puedan leer ese documento. Y cada 5 años se ha hecho un proceso de evaluación de esta conferencia. Así que ojalá que la puedan revisar porque es una plataforma que logró tener pues muchas propuestas que se han ido concretando poco a poco. Entonces, bueno, en esta plataforma de acción de Beijing, lo que se ha propuesto mucho y que se ha tratado de garantizar y que deberíamos hacerlo mucho más, es tener un ámbito educativo que sea propicio, un entorno docente propicio para que se funde en la capacitación del acceso igualitario de niñas y mujeres a la educación básica. Porque todavía hoy las niñas y las mujeres son la mayoría de personas analfabetas. Entonces, en materia educativa es promover un entorno docente fundado en esta capacitación para que las niñas y las mujeres tengan acceso a la educación básica, eliminar imágenes estereotipadas de los libros de texto. Ya sabemos que siempre es el hombre el médico y la mujer es la enfermera, la maestra es la de educación preescolar, la que cuida a los niños, la mamá cocina mientras el papá maneja, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que eliminar todas esas imágenes que a veces pareciera que no impactan en la mentalidad de los niños y las niñas, pero que impactan muchísimo. Y eliminar todas las barreras que se oponen a la enseñanza de la sexualidad y la salud reproductiva. Quiero decirles que especialmente la Ciudad de México hizo unos libros hace, pues como en el, no me acuerdo qué año, pero unos 15 años, unos libros sobre la educación en la sexualidad y la salud reproductiva. Y desafortunadamente no fueron unos libros que se reprodujeran para todo el país, porque precisamente lo que yo les comentaba, de que es un campo en disputa la educación, este es uno de los temas que más problemas tienen en la educación, porque muchas docentes y muchos docentes todavía reproducen esas imágenes estereotipadas de la sexualidad y la salud reproductiva. Bueno, en el Foro Mundial de Educación para Todos, en Dakar, en el año 2000, se propusieron varias acciones. Una, todas las personas tienen derecho a la educación y a la alfabetización. La educación debe ser continua, expandida, diversificada e integrada al Sistema Nacional de Educación de cada país. La educación es fundamental para el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género. Y aquí quiero hacer una puntualización. El empoderamiento no quiere decir gritar más, ni pelearse, ni tener más dinero.
el empoderamiento tiene que ver con 3 cosas muy importantes para las niñas y las mujeres. La primera, con considerarse sujeta de derechos. La segunda, con una construcción y reconocimiento de esa mujer o esa niña sujeta de derechos frente a sus grupos de pares. Y la tercera, esa mujer como sujeta de derecho en relación con su familia y con la sociedad. Eso es lo que es el empoderamiento. El empoderamiento no es gritar más, ni es pelearse más, porque muchas veces, o tener más dinero, muchas veces los hombres descalifican este empoderamiento de las mujeres como sujetas de derecho. Por ejemplo, yo no permito que ningún hombre me menosprecie o me discrimine. ¿Por qué? Porque yo me considero una mujer sujeta de derechos. Y las mujeres debemos generar esa cultura de derechos en las niñas. Pero también los hombres tienen que reconocer que cuando una mujer dice basta, es basta. Entonces también los hombres tienen que reconocer y contribuir a ese empoderamiento. Entonces el empoderamiento no es ni un producto de la canasta básica, ni tampoco es un objeto. Es una conciencia de sí misma. 4, se deben crear entornos sensibles a los problemas de género. Es decir, cuando estamos revisando que en un salón de clases hay algunas niñas que no participan porque se burlan de ellas, tendríamos que generar un entorno para que esas niñas puedan participar. O si estamos en un patio de juegos y vemos, por ejemplo, a mí me tocó cuando yo estaba en la escuela primaria, que luego a las niñas nos ponían en las orillas de la pared a sentarnos y jugar, entre comillas, juegos de niñas, cuando a los niños les dejaban la cancha para jugar. Entonces tenemos que crear entornos sensibles a los problemas de género, a lo que decíamos antes que promueve también la CEDAW. Y la educación es esencial para participar plenamente en la sociedad. Si no comprendemos que la educación es un mecanismo fundamental para reconocernos, no vamos a avanzar las niñas y las mujeres, pero tampoco los hombres y tampoco la sociedad en general. Bueno, se ha mostrado, y en este caso se mostró, que invertir en la educación de las niñas es la mejor inversión que toda sociedad puede hacer, ya que trae consigo beneficios, alivia las cargas sociales que pesan sobre los poderes públicos y posibilita la creación de una mano de obra más numerosa y calificada. También como comisionada en CONAVIM, yo tuve una sesión con la Cámara, con la Coparmex, y fíjense que algo que yo les decía es, si logramos que el 1% de las mujeres se incorporen a la mano de obra calificada y que tengan posibilidad de ingresos económicos, transformaríamos muchísimo a la sociedad. Entonces, el problema es que no se piensa en eso. Se piensa todavía de manera estereotipada que las mujeres ayudamos a la casa, que las mujeres tenemos que cuidar la familia, que tenemos que cuidar a los niños, como si esta no fuera una responsabilidad de hombres y de mujeres y una responsabilidad social. Entonces, si cambiamos la vuelta a la moneda o si le damos la vuelta a la moneda, las cosas serían muy distintas para las niñas y las mujeres. Bueno, una política pública en la educación no es efectiva si no cuenta con recursos económicos, técnicos y humanos para llevarlo a la práctica. Yo quiero decirles que como académica de la Universidad de Guadalajara, de 1994 a 1998, impartí una materia que se llamaba, no sé si se sigue llamando así, Sociedad Civil y Estudios de Género. Y hace unos días, el rector de la universidad presentó
la gran iniciativa de incluir una materia sobre género en la educación de preparatoria, en el bachillerato. Yo le dije, perdón, pero ya hay una materia. ¿Hay que actualizarla? Por supuesto. ¿Hay que capacitar a personal? Por supuesto. Pero usted, rector, fue mi estudiante. O sea, no podemos no hacer historia de las cosas que tenemos y de las que hemos avanzado. Y, por ejemplo, en la carrera de antropología, hace 14 años yo diseñé una materia que se llama antropología feminista. Y en la maestría de ciencias sociales tenemos una materia. Y en la licenciatura en historia tenemos una materia que yo acabo de diseñar también, que se llama historia de las mujeres. Y en el doctorado en ciencias sociales tenemos un seminario especial sobre estudios de género. O sea, también las mujeres y los hombres tenemos que hacer historia, historizar las acciones que hemos hecho. Entonces, una política pública tiene que recuperar lo que hemos hecho y hacerlo mejor, por supuesto, ¿no? Entonces, tenemos que tener sensibilidad y capacitación de funcionarios y especialmente del personal docente para su puesta en operación. Es decir, el personal docente, maestras, maestros, personal técnico, tenemos que cambiarnos la forma de pensar. Por eso les decía antes, no es fácil para nada. ¿Por qué? Porque nos han educado así. Y aquí les voy a decir algo que para mí es muy importante. Yo di una conferencia para abrir el seminario del doctorado, porque cada año, cada semestre que se abre los seminarios tenemos una conferencia magistral. Bueno, hace un año a mí me tocó dar la conferencia magistral y yo les decía, quisiera retomar a los pensadores socialistas, en particular a Gramsci, porque Gramsci habló de los aparatos ideológicos del Estado y la reproducción de esos aparatos ideológicos del Estado en la discriminación y la desigualdad. ¿Por qué? Porque la educación que se imparte también tiene una reproducción desigual. Entonces, para mí es muy importante entender que todo el personal docente, niñas, niños, por supuesto, profesoras y profesores, personal técnico, tenemos que cambiar. Si no lo hacemos, no vamos a tener avances en materia de desigualdad y vamos a seguir reproduciendo estas ideas estereotipadas de que las mujeres no somos capaces para. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, un maestro de matemáticas en la secundaria que me dio por exenta y que yo dije, ay, por primera vez entendí las matemáticas. ¿Por qué? Porque el maestro era muy bueno para dar matemáticas y tengo muy buena referencia de él. Y dije, ¿y por qué se nos hacen tan difíciles las matemáticas a las mujeres? Bueno, hay todo un estereotipo de que las mujeres no somos buenas para eso. Y eso lo tendremos que cambiar y yo espero en un corto tiempo. Bueno, ¿cuáles considero que son los retos? Bueno, primero, institucionalizar la perspectiva de género en la educación. Ese es un gran reto. ¿Por qué? Porque tenemos que fomentar que los programas docentes integren una perspectiva de igualdad. Porque el artículo 4 constitucional dice que mujeres y hombres somos iguales. Y eso también, fíjense, la primera reforma fue en 1974, cuando iba a desarrollarse aquí la primera Conferencia Mundial de la Mujer. En el 75, entonces trataron de revisar rápidamente las constituciones y normas legales y entonces modificaron el artículo 4. Pero después de 2011, por primera vez se entiende que mujeres y hombres tenemos derechos iguales. Bueno, entonces, los contenidos y las prácticas se deben transformar y reconocer que ese conocimiento de la perspectiva de género no es sumar o restar, no, es distinto, es analizar las prácticas en cómo hemos sido educadas y educados y modificar esas prácticas de desigualdad. Por eso les hablaba de las 3 acepciones
de la perspectiva de género: analítica, descriptiva y política. Si comprendemos esas tres acepciones, vamos a reconocer que tenemos que cambiar, que no podemos seguir teniendo prácticas desiguales que traten distinto a los que son iguales, pero diferente a los desiguales. Entonces, tenemos que cambiar nuestras prácticas docentes, pero sobre todo, lo que tenemos que cambiar es cómo me concibo yo, cómo pienso que soy yo. Eso es lo que tenemos que cambiar. Por eso, no es sumar y restar. Y yo les decía a mis estudiantes de prepa, la perspectiva de género nos puede ayudar no a sumar 2 más 2 son 4, sino a un mejor trato. Y por eso centro la atención ahí. Tenemos que generar nuevos tratos. Bueno, también los retos son ver, analizar y transformar esas desigualdades. Más mujeres en los ámbitos educativos, pero más mujeres analfabetas. O sea, tenemos una gran cantidad de mujeres en la educación básica y secundaria, prácticamente en paridad, pero ¿por qué hay más mujeres analfabetas? Una mano de obra femenina no calificada. Las mujeres en este estado, por ejemplo, el número 1 de mujeres empleadas son mujeres en los servicios, en donde les pagan el mínimo. Por ejemplo, dependientas. El segundo son obreras no calificadas. Entonces, ojo. Y el tercero son profesoras, por cierto, ¿no? Bueno, ¿qué necesitamos? Sí tenemos mujeres profesionales, pero tienen menos oportunidades de empleo. Y tenemos mujeres profesionales con menores salarios. Es decir, mujeres con maestrías, doctorados, pero ganan menos que los hombres. O mujeres obreras que ganan menos que los hombres. Las mujeres con menos de 6 años de escolaridad, fíjense, menos de 6 años, eso ahorita, presentan el 41% de embarazos. Mujeres con menos educación tienen más hijos. Y también, Jalisco es el segundo estado que tiene más embarazos en menores de 14 años. Y allí la educación tiene que ser súper importante. Por eso es un campo en disputa. Y por eso precisamente deberíamos de apostar a que las mujeres no se embaracen antes de los 20 años. Yo diría hasta que ellas decidan, ¿verdad? Y si deciden tener 3, 5, 1 o 0, tener esa capacidad, ese empoderamiento para decir cuántos hijos, que además está en la Constitución, cuántos y cuándo y con quién. Porque eso está también en el artículo 4 constitucional, que las mujeres tienen derecho a decidir de manera libre e informada cuántos hijos y cuándo. Y también tenemos un desarrollo sustentable que no comparte el trabajo doméstico. Desafortunadamente, hoy prácticamente todas las mujeres, y lo digo empezando por mí, todas tenemos que preocuparnos qué vamos a comer. Todas. Esa pregunta no está en la mentalidad de los hombres en general. No dudo que algunos que están aquí presentes sí la tengan, pero la gran mayoría de los hombres se levanta y no se pregunta, ¿qué vamos a comer? Eso tenemos también que cambiarlo. Por eso yo estoy en contra de eso, de que esa frase de la compatibilidad entre el trabajo reproductivo y productivo. Y yo digo, ¿y por qué tenemos que tener compatibilidad las mujeres? ¿Por qué no pensamos en cambiar esa compatibilidad y compartir esa responsabilidad? Bueno, también se trata, uno de los grandes retos, de transformar y cambiar las desigualdades. Es decir, reconocer nuestra dificultad para entender y comprender las desigualdades. Muchas mujeres no somos conscientes que hemos vivido desigualdad. Muchísimas. Incluso a veces decimos, ay, no, a mí nunca me han tratado mal. Claro, cuando ya estamos empezando a trabajar estos temas y somos conscientes, decimos, ah, sí es cierto, ¿no? También necesitamos elevar los niveles educativos y la calidad de esos niveles educativos para niñas y mujeres. También necesitamos capacitación laboral
para el mercado de trabajo que genere un verdadero ingreso económico. Miren, cuando yo fui regidora en Guadalajara, yo hice una propuesta para que la oferta laboral que ofrecen los DIF o el propio ayuntamiento, que es la Secretaría de Educación, realmente ofreciera distinta capacitación a las mujeres. ¿Por qué? Porque les ofrecen uñas, monos de peluche y cosas que no les genera verdaderamente una capacitación laboral para este mercado de trabajo que tenemos en Guadalajara. Por eso en el ámbito educativo hay que hacer un diagnóstico muy real, y por eso yo les decía a Coparmex que tienen que generar empleos para las mujeres. Y también necesitamos políticas educativas obligatorias del cuidado de la infancia para madres trabajadoras. Está en la Ley Federal del Trabajo, pero nunca es una realidad para las mujeres. Los centros educativos para niñas y niños infantes nunca son una realidad para las mujeres. Seguramente ustedes que tienen niñas y niños chiquitos tuvieron que pasar todo un periodo para ver qué otra mujer les cuidaba a sus niños mientras ustedes trabajaban. ¿Por qué? Porque no tenían esa opción. Luego, tenemos que generar prácticas docentes no sexistas y no violentas. Erradicar las imágenes, símbolos y representaciones estereotipadas de todos los libros de texto. Cuestionar y erradicar los prejuicios culturales que impiden el acceso a la igualdad de oportunidades escolares. Por ejemplo, básicamente en las zonas rurales o urbano marginadas, siempre se dice, pero las niñas ¿para qué van a la escuela? Se van a casar. A ellas las van a mantener. Yo tengo todavía mis primas, que casi la mayoría son maestras, en donde todavía reprodujeron esta idea de mi papá les va a heredar a los hombres porque ellos mantienen. Es más, todavía tengo debates con mi papá que me dice eso. ¿Por qué? Porque nosotras fuimos 3 mujeres y todavía dice, pero ¿a ustedes las van a mantener? Y entonces yo todavía hace unos días les dije, ¿y quién te mantiene a ti? Pues yo. O sea, todavía hay muchísimos prejuicios que están allí presentes y que evitan que seamos conscientes de las desigualdades. Bueno, incluir la perspectiva de género es un asunto ético de vital importancia. Y si no se establece como uno de los mecanismos para elevar la calidad de vida, el respeto a los derechos humanos será letra muerta. La calidad de vida tiene que ver con la calidad de vida de las mujeres y de los hombres. Erradicar la discriminación solo será posible si todas y todos contribuimos por un mundo más igualitario. Y aquí les quiero decir algo muy importante. No es nuestro tema en este momento, pero la calidad de vida es fundamental. Las mujeres vivimos más años, pero con una menor calidad de vida. Los hombres viven menos años por la violencia que generan en sus vidas. Por eso es que necesitamos incluir esa perspectiva de género como un asunto ético. Y con esto cierro para agradecerles de nuevo muchísimo y estoy atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, maestra. Vamos a abrir el espacio para preguntas y participaciones. Recordarles, la dinámica es la misma, levantar la mano y poco a poco vamos a ir dándoles la oportunidad de participar. También comentarles que vamos a cronometrar, pero únicamente con la finalidad de optimizar los tiempos. Entonces, a partir de que tienen la palabra, empezamos con el cronómetro de los 2 minutos. Y cuando falten 30 segundos, les hago yo el comentario de que quedan 30 segundos para que cierren la idea. Entonces, adelante, maestra. Me parece que es Angelina. Angelina Tereskova, adelante, te damos la palabra, maestra. Buenos días a la maestra. Quiero agradecer su participación
y respuesta a la invitación que hace la Asamblea Magisterial Democrática Jalisco. Y efectivamente hemos estado viviendo una situación de violencia de género y desafortunadamente también por las mismas mujeres en el tema, en los diferentes ámbitos. Es una situación también triste, pero que como docentes es nuestra gran corresponsabilidad de asumir, conocer este tema, de abordarlo en nuestras estrategias pedagógicas como educadoras y como educadores de la mano con los compañeros maestros también, que asuman esta corresponsabilidad de una nueva masculinidad e ir de la mano, porque es una sociedad, no es una sociedad de mujeres ni una sociedad de hombres. Y obviamente esto es lo que nos va a ayudar a una transformación y a un avance en esta perspectiva de género. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Doctora Candelaria, ¿quieres hacer alguna acotación al respecto? No, me parece que eso es a eso quiero motivarles, a que pues cada vez seamos más conscientes del papel que juegan maestras y maestros frente a grupo. Es decir, cuando tenemos, bueno, yo estoy muy contenta porque además veo que estamos 89 personas. Y que yo, miren, cuando yo daba mis primeras pláticas de esto, casi siempre alguien me decía, casi siempre era un hombre, y casi siempre me decía, ¿usted dice que los hombres somos violentos? O, ¿usted cree que las mujeres son mejores? O, por ejemplo, ¿ustedes quieren ser iguales? Entonces, yo creo que hoy hemos avanzado bastante. La verdad es que con Lupita, por ejemplo, que nos conocemos hace más tiempo, o con algunas otras, no puedo ver a todas, pero con algunas otras digo, claro, es que hemos avanzado en este tema. Nos falta mucho, por supuesto, pero yo como yo digo, miren, yo hubiera estado con ustedes aunque hubieran estado 3 personas, porque para mí creo que lo que hemos hecho lo hemos logrado con mucho esfuerzo y soy capaz de darle una plática a una persona o en este caso pues a 100 casi, ¿verdad? 89, 100. Entonces estoy muy contenta de que tengamos hoy una actitud distinta de escucha y eso para mí es fundamental. Y yo siempre trato de incluir a los hombres porque no solo es una responsabilidad de las mujeres, es una responsabilidad de hombres y de mujeres y es una responsabilidad social. Bien, muchas gracias, maestra. Bueno, nada más hacerle la observación de que somos 100 personas en la videollamada porque es el límite que nos permite la plataforma. Pero en el círculo de estudio rondamos ya los 600 compañeras y compañeros, quienes seguramente verán esta grabación cuando la subamos a la plataforma. Es decir, somos 100 porque ya no cabemos más, pero hay más personas también que estamos en el círculo de estudio que seguramente verán esta grabación más adelante y pues a quienes les mandamos un saludo. Maestra Lorena Ramírez, adelante, te damos la palabra. Abre tu micrófono. Muchas gracias. Yo quiero felicitar a la doctora Candy Ochoa primero por lo que nos ha entregado esta mañana. Muchas gracias por su tiempo, doctora. La admiro profundamente y he seguido su trayectoria y sus convicciones y su congruencia. Y le quiero hacer una pregunta muy honesta y muy directa. ¿Qué cambios ha encontrado usted con la 4T, con la transformación que tenemos en esta materia de género, a 2 años ya de la gobernatura del presidente Andrés Manuel? ¿Cuál sería su apreciación, por favor? Gracias. Híjole, no es un tema de política, pero de todos modos se la voy a decir, Lorena. Muchas gracias. Bueno, primero me siento muy honrada que estén aquí, en un sábado. La verdad es que les agradezco mucho su presencia y, bueno, por supuesto a Tereskova que me haya invitado. A ver, yo quiero decir algo quizá muy autocrítico, pero también muy sincero y muy crítico. Yo lo platiqué muchas veces y creo que para nadie es una
no es un secreto que en el gobierno federal habemos feministas o habíamos feministas, ¿no? Yo alguna vez en una conferencia dije, yo soy feminista, nunca he negado ser feminista. Una senadora es presidenta de la Comisión de Igualdad que es feminista. Hoy tenemos una secretaria general que es feminista. Hay una feminista en el Instituto Nacional de las Mujeres, aunque ella, yo creo que ella no militó nunca en el feminismo, sino estuvo en organizaciones internacionales, pero yo soy una feminista de a pie y de estudio. Cuando yo digo esto es porque además conozco, sé, he hecho, he escrito, pero también voy al meeting y hago la marcha. Entonces, ¿hay avances en ese sentido? Sí. Por supuesto, el presidente no es feminista a ultranza. Entiende la desigualdad de las mujeres, porque además yo lo he platicado con él en varias ocasiones, pero también el presidente tiene una idea que esa le han transmitido, yo creo, de que el feminismo es un cliché. Y por supuesto, el feminismo tiene grandes retos. Hacerse realidad para todas las mujeres. Y hacerse realidad para todas las mujeres quiere decir comprender cómo cada una de nosotras hemos pasado por una dificultad para estar donde estamos. Es decir, ninguna de nosotras, o bueno, quizá algunas de ustedes sí, pero yo, por ejemplo, que soy de un pueblo, soy de Tzatlán, orgullosamente tzatlense, que yo soy de Tzatlán, que me vine a los 15 años a estudiar la preparatoria, porque en ese tiempo no había preparatoria en mi pueblo, y que luego decidí estudiar una carrera que nadie entendía para qué era, que estudié la licenciatura en psicología, y que luego estudié una maestría, y que luego otra maestría, y que luego el doctorado, y claro, de repente nadie entendía qué era esto de que por qué yo estudiaba a las mujeres. ¿Para qué? ¿De qué me iba a servir? Mejor hubiera estudiado Derecho, hubiera estudiado Medicina, pero ¿a qué me vine a perder el tiempo? Bueno, esas dificultades, también de un papá que con 3 hijas decía, pero ¿cómo esta se me va a ir, verdad? No va a volver. Ahora mi papá está aquí conmigo. Pero ¿cómo estas dificultades que pasamos las mujeres no la pasan los hombres? Y eso es algo que yo les quiero como insistir que comprendamos. Insistir en que la dificultad tiene que ver con esa mujer que se concibe como mujer. Y que tenemos un conjunto de cosas que tenemos que jugar en ese sentido. Entonces, por supuesto, la cuarta T tiene muchas dificultades, porque también es un campo en disputa. Y porque también, les voy a decir algo, algún maestro del CIDE alguna vez me dijo en un seminario, los hombres de izquierda y de derecha son conservadores cuando piensan sobre el cuerpo de las mujeres y la libertad del mismo. Así que ahí se las dejo. Ser de izquierda muchas veces es tan conservador porque no se concibe la autonomía de las mujeres como autonomía. Entonces, por supuesto, es un tema en disputa, sí. Por supuesto, es dificultoso, sí. No es en automático, tenemos que construir y construir y construir todos los días. Así que lo digo de manera muy autocrítica y muy sincera, se los digo de manera muy sincera, porque yo cuando al presidente le dije, yo hago su política, usted me puso aquí en este cargo y yo hago su política. Entonces, sí, no es un tema sencillo, no, pero es la primera vez que un gobierno tiene funcionarias que se conciben como feministas. Porque todas las ocasiones anteriores era como, pero yo no soy feminista, pero yo no soy feminista. Yo ahora lo digo así, de manera sincera y muy crítica, sí, hay dificultades, por supuesto, pero en eso estamos.
Muchas gracias, doctora. Gracias a usted, Lorena. Gracias, doctora. Bueno, bien, hacer la mención de que, como lo hemos venido comentando, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la lucha de más de 40 años de la CENTE, una de las políticas, uno de los principios que se manejan es precisamente el apartidismo, es decir, que a quien esté, del color que sea en el gobierno, se le tendrán que hacer los señalamientos y las exigencias pertinentes por el bien, primeramente, de la educación y de los derechos laborales del magisterio. Sin embargo, como bien acota la doctora, me parece que es innegable evidenciar las diferencias, ¿no? Recordarán ustedes en el círculo de estudio, la segunda sesión, cuando estuvimos trabajando con el tema de derechos humanos y que veíamos precisamente la diferencia entre la reforma del gobierno anterior y la reforma del gobierno actual. Pues, por muy apartidista que seamos, es innegable observar las diferencias, ¿no? Y ver que efectivamente desde la política se pueden construir panoramas y escenarios muy distintos. Entonces, bueno, agradecemos, maestra doctora Candelaria Ochoa, por la observación. Y bueno, les comento, levanté yo la mano para también hacer una pregunta y siguiendo la misma dinámica, me voy a poner a mí mismo el cronómetro para no excederme del tiempo. Entonces, arranco mi participación en este momento. Doctora, antes de hacer la pregunta, quisiera poner en contexto una situación. A mí me brincó mucho cuando comentó usted lo del fútbol en las escuelas el juego, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho en mi trabajo, como los años que estuve como psicólogo de USAER, visitaba varias escuelas. Y para mí era, la verdad, un goce maravilloso en el recreo irme al fútbol, ¿no? Pambolero, a fin de cuentas. Entonces, también era como bien sabroso romperles el esquema, porque entonces todo mundo en todas las escuelas asumía, y me refiero a alumnos, maestros, directivos, papás, todo mundo asumía que la cancha de fútbol era de uso exclusivo de los niños. Entonces, cuando yo llegaba y les decía, a ver, no, ¿cómo que nada más de los niños? No, y tampoco era esta onda como de hacer un día para los niños y otro día para las niñas, no. Y me acordé mucho ahorita que dijo de una chaparrita, que voy a omitir su nombre, que también ella asumía y decía, no, pues es que es de los niños. No, ¿cuál? A ver, véngase. Entonces, ese día entró a jugar, porque el psicólogo les dijo, con la renuencia, por supuesto, de los mismos alumnos, entró a jugar y metió un golazo, que aquí lo tengo acordado todavía, ¿eh? Entonces, de ahí en adelante, cada que se hacían las retas, luego los mismos niños decían, no, ella. Entonces, se empezó a generar como esta cultura y ya al ratito empezaban a jugar más niñas. Obviamente ella destacaba porque sus habilidades futbolísticas sí eran pues por encima del promedio. Entonces yo me quedé con esa idea que decía que suave, ¿no? Que les rompemos el esquema. Pero ahora pienso que me quedé corto. Tendría que haber trabajado también ese tema en los salones, no solo en el recreo. Si ya habíamos detectado pues esa dificultad tan seria que había de que todo mundo asume que la cancha de fútbol es de los niños y las niñas quedan fuera, esto se reproduce en otros ámbitos, no es exclusivo de la cancha de fútbol. Y lo lamentable, ya voy para los 2 minutos, lo lamentable es que todo mundo lo asume como lo más natural, como usted comentaba, ni siquiera te das cuenta de que estás teniendo conductas excluyentes. Hasta yo mismo, ¿no? Cuando metió el gol, estuve a punto de soltar y les metió gol una niña, pero eso hubiera sido un comentario machista también. Entonces, es como bien delicado lo inconsciente que traemos el chip de esta situación. Entonces, la pregunta, doctora, ¿cómo podemos hacerle en las aulas con nuestros niños, que es donde nosotros tenemos mayor presencia, para cambiarles el chip a una sociedad que lo tiene bien arraigado, bien implantado? Entonces, desde las aulas, ¿cómo le podemos hacer nosotros para contribuir a esta transformación? Pues miren, primero es darnos cuenta. O sea, por eso la conferencia de hoy fue como tratar de sensibilizarlos. Por eso también les decía cómo usar la perspectiva de género en la educación. Pues primero tenemos que empezar por nosotras, por nosotros, porque no lo reconocemos. Así como usted lo dice, Francisco, la gran mayoría de veces hacemos cosas en automático porque así nos enseñaron. Porque la familia, la escuela, la política, así está diseñada. Entonces, primero tenemos que darnos cuenta. Por eso también les decía al principio, no estoy haciendo una ponencia como muy particular de cómo hacerlo, porque lo que me interesa primero es sensibilizarles y decir, Chihuahua, de veras, lo que usted dice es importantísimo.
yo me di cuenta que la cancha la usaban los niños. Entonces, a ver, vamos a usarla distinta. De verdad, yo me acuerdo, por ejemplo, que nos ponían a las mujeres pegadas a la pared, sentadas cosiendo, comiendo, jugando a la matatena, a miles de cosas que se hacen sentadas. Y los niños usaban la cancha. Entonces, lo primero es darnos cuenta de esas desigualdades. Y si reconocemos esas desigualdades, entonces, como yo digo, cambiamos el chip o nos cae el 20. O como diríamos en psicología, hacemos insight, que ya somos colegas usted y yo, hacemos el insight, es decir, nos damos cuenta. Pero ese es un proceso, no es en automático. Gracias, doctora. Maestra Karina Rodríguez, te damos la palabra. Adelante, enciende tu micrófono. Hola, muchas gracias. Pues nada más agradecer a la maestra Cande por todo esto que nos compartió. Honestamente me siento muy identificada. Soy la única hija de una familia llena de varones. No aprendí a andar en bicicleta, no sé trepar, soy muy bruta físicamente hablando, porque no me enseñaron a hacer las cosas. Recuerdo y tengo súper arraigado el no te vas a caer, no hagas esto, no. Entonces, como muy cuidada, muy protegida y desgraciadamente en ese momento te das cuenta de que las cosas no debieron surgir así y que esta sociedad tiene que cambiar. Tuve la fortuna de trabajar en un colegio católico en donde había una frase de la alma mater que recuerdo muy bien y de hecho lo puse en el chat, de Santa Magdalena Sofía Barat, que ella nació en París y fue en 1865 su nacimiento de ella, y es años de esta lucha. Era religiosa, pero a pesar de eso ella siempre manifestaba que el tiempo cambia y que nosotros tenemos que cambiar con el tiempo. Entonces, esa frase a mí me quedó súper grabada y se me hace fundamental. Siempre hay que ir creciendo y cambiando a través de las cosas que van surgiendo y que la sociedad nos hace seguir aprendiendo, nos hace seguir cambiando, nos hace seguir teniendo movilidades y pues mejorar en sí como personas y como sociedad, y pues nosotros tenemos la bendición de poder generar y transmitir esto con generaciones, y pues eso es muy padre, ¿no? Poder tener esta posibilidad de hacerlo y quererlo hacer. Muchas gracias. Sí, Gracias, maestra. yo creo que una de las cosas muy importantes que también di una conferencia hace algunos pocos tiempos sobre eso, es cómo nos educan a las mujeres, nos educan en el no puedes, en las incapacidades. No te subas, no vayas, no hables, no hagas eso. Y en cambio a los hombres es haz, sube, baja, entra, sal, etcétera. Entonces, esa es una educación en la desigualdad. Yo quiero comentarte, Karina, que por ejemplo nosotras que fuimos 3 niñas, nos compraron en una Navidad una bicicleta de niñas. Y entonces andábamos por todo el pueblo y el barrio con nuestra bicicleta, las 3 subidas. Una le daba el pedal, yo, mi otra hermana iba en el asiento y la otra en la parrilla. Y ahora cuentan los niños, nuestros amigos de esa época, que les daba una envidia y decían, pinches niñas, ¿ellas por qué tienen una bicicleta? Entonces, bueno, fíjate, también tuvimos una madre, y yo digo que mi madre fue muy feminista. Y cuando doy esta plática de las incapacidades en la educación de las mujeres, que nos enseñan las incapacidades, digo 3 cosas que para mí fueron muy importantes cuando niña. Mi mamá me decía 3 cosas, o me dijo 3 cosas. Una, no te cases hasta que ganes tu propio dinero. Otra, si tú te llegas a juntar con alguien y no se entienden, tú siempre tendrás tu casa. Esta es tu casa, o sea, la casa de mi papá y mi mamá.
y nunca serás una dejada. Y claro, pues yo después de eso, pues fui por la vida. Entonces, si la madre te dice esas cosas, aquí, ¿quiénes más, además de Francisco, son psicólogos o psicólogas? La técnica del espejo, cuando somos niñas y niños, la hace la madre o el padre, o los dos. Y cuando ellos te dicen y te reflejan esa imagen tuya de qué bella eres, qué hermosa, cómo te quiero, o qué hermoso, cómo te quiero, lo que está construyendo es su yo, es decir, su espejo le está diciendo qué bonito eres, qué bonita, más a las mujeres, qué bonita eres, cómo te quiero, qué hermosa, qué preciosa, qué linda, qué chula. Lo que estamos, tú sí puedes, tú ve, tú haz, lo que estamos construyendo es ese espejo. Es decir, cómo me ven a mí. Pero también las maestras y los maestros juegan ese espejo. También las maestras y los maestros hacemos esa tarea. Entonces, cuando motivamos en el sí puedes, las cosas cambian. Así que yo les conmino a que ustedes sean ese espejo de esas niñas y esos niños y que les motiven al sí puedes, al sí ve, al sí haz y no al no puedes, no haz, no hagas, no digas. Porque entonces lo que estamos es coartando una, como tú dices muy bien, Karina, soy una bruta. No, no somos. El problema es que no pudiste hacerlo y además no te dejaron hacerlo. Entonces, cuando nosotras íbamos con las bicicletas y que los niños hoy, nuestros amigos ya de edad, dicen, pinches niñas, tenían una bicicleta. Yo era niño y nunca tuve una bicicleta. Entonces, mi mamá sí era muy feminista a pesar de que no lo decía, pues no lo entendía o no lo comprendía así. Mi mamá se casó cuando tenía con mi papá 2 años de novia y ella le dijo, o nos casamos o nos dejamos. Tenía 24 años y mi mamá ya era enfermera, profesionista. Entonces, mi papá todavía le dijo, en un mes te digo, y al mes le dijo, bueno, Prieto, o nos casamos o nos dejamos. Y mi papá le dijo, pues nos casamos. Ok, nos casamos. Porque no, a mí no me vas a hacer vieja, ni yo te voy a estar esperando. Fíjense, o sea, mi mamá había nacido en 1930. Entonces, qué chido que una mujer de esa edad, yo ahora, por ejemplo, pues me hubiera gustado muchísimo compartir esas cosas con ella, pero bueno, desafortunadamente murió muy joven. Pero bueno, les dejo esto de que la experiencia de los espejos que juegan las madres, y en este caso les hablé de mis maestras, es muy importante. Gracias, doctora. O peor aún, ¿no? Los comentarios de los niños no lloran o las niñas no andan en bicicleta. Van más allá todavía. Maestra Conchita, te escuchamos. Adelante, abre tu micrófono. Buenos días. Pues, una alegría tener este tipo de exposiciones y exponentes. Muchas gracias. Alienta justamente a reflexionar y a pensar sobre las ideas que uno mismo trae, que es lo que nos está proponiendo, doctora. Gracias por eso. Yo quisiera manifestarle algunas inquietudes que estuve teniendo mientras la iba escuchando y bueno, y que usted nos pudiera dar su punto de vista en torno a ellas. Y bueno, primero me quedé pensando que finalmente, sobre todo cuando usted hablaba de las ideas de Gramsci, cómo estamos en un contexto de injusticia, de desigualdad, no solo para las mujeres, sino en general. Hay dominación, vivimos en una sociedad de dominación y como tratar de enmarcar la inequidad de género en este contexto en donde la opresión es mucho más amplia y la inequidad de género como parte de siglos, de milenios, que justamente pues es bastante difícil romper con esa historia. Y bueno, en relación a justamente a esta dificultad, aparte de los milenios, bueno, todos los medios de comunicación, etcétera, cómo fomentan, siguen fomentando esta idea. Es una de las
de las luchas quizá más difíciles, porque si bien está esta lucha feminista, está toda otra parte de medios de comunicación, de sistema fomentando. Por ejemplo, me quedé pensando cuando decía de las uñas, dije, bueno, pero es que las mujeres estamos encantadas de ponernos uñas, de incluso de hacerlo. Los ideales de muchísimas mujeres no van más allá que aprender a poner uñas. Y están muy felices de eso, pues por el contexto neoliberal en el que vivimos. Bueno, me quedé pensando en esa dificultad, aparte de los milenios, del contexto de opresión y de fomento de esos ideales que siguen en la actualidad, por un lado. Y por otro, una cosa que me ha dolido a toda la sociedad que estamos en esto, la cuestión de los feminicidios. Cuando he trabajado con los alumnos las cuestiones de género, qué difícil, porque no hay como libros que te den ideas, o sea, apenas surge esto, entonces uno tiene que andar buscando, a ver, cómo trabajo el tema. Me cuesta tanto. 30 segundos, maestra. Ay, de preescolar. Bueno, y si no, luego le sigo hasta donde llegue. Luego vuelvo a levantar la mano. No, ya. Me costó mucho trabajo, pero una de las cosas que me ha llegado al corazón era la cuestión de los feminicidios. Y la idea de Rita Segato, de cómo los hombres, muchos de sus feminicidios, como parte de este contexto violento, finalmente la violencia se expresa en las partes más sensibles al respecto. Entonces el feminicidio, como parte del narco, de la violencia, pero también como parte de esto que dice Rita Segato, de cómo los hombres creen que tienen que someter a las mujeres y terminan hasta matándolas, pues en esa creencia de convicción. Bueno, no sé si nos quisiera dar su punto de vista. Muchísimas gracias. A ver, fíjense, el tema del feminicidio es un tema bien complejo. Y bien complejo porque los que matan a las mujeres, incluso en el narco, son sus compañeros, sus parejas sentimentales. Y eso es un tema gravísimo, que además no lo queremos reconocer públicamente. Cuando hablamos del feminicida, nunca se dice que tuvo una relación sentimental con esa mujer. Padre, hijo, hermano, tío, pariente, X y pareja. Entonces, el 95% de los feminicidios son perpetrados por un hombre que ha tenido una relación afectiva con esa mujer. Y quiero decirles algo. Cuando las mujeres no hablamos de quién es el feminicida, lo que hacemos es invisibilizar a ese feminicida. Y lo que hacemos es cargarle una responsabilidad a alguien en abstracto que es el Estado. Las mujeres tenemos que reconocer que no sabemos identificar las violencias y que no pedimos ayuda y que cuando pedimos ayuda no huimos y que además pedimos ayuda y seguimos estando allí y que no nos vamos de ahí por estereotipos de género, porque creemos que es nuestro papel aguantar. Pero los hombres tienen que reconocer que no tienen derecho a violentarnos. Tienen que reconocer que esa violencia tiene que parar. Y tienen que reconocer que cuando una mujer, hija, hermana, esposa, parienta o lo que sea de ellos, tienen que evitar esa violencia. Esto me la pasé diciendo 15 meses, porque hablamos de un feminicida abstracto y no de un feminicida que es con el que dormimos, que es con el que comemos, que es con el que vamos a la plaza, que es con el que vamos de compras. Eso no podemos seguir ocultándolo, porque eso nos ha hecho muchísimo daño a las mujeres. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar esas violencias. Y a mí me preocupa muchísimo que las mujeres hablemos del feminicidio como si fuera, ¿sabe? El narco. No, es ese hombre con el que estamos durmiendo muchas veces. Entonces, está la violencia ahí y a las mujeres no nos han educado a reconocer esas violencias. Y tenemos que huir.
Yo lo dije durante 15 meses, tenemos que huir. Y también le dije cuando me preguntaron lo del presidente, le dije, presidente, el feminicidio no es un delito federal. CONAVIM no está en la ley, es un decreto. Tenemos que transformar la política. Y aquí hay una responsabilidad muy importante de los ejecutivos estatales, porque es un delito del fuero común. A los ejecutivos estatales les toca, a los fiscales les toca y a los tribunales de justicia les toca. Cuando hablan del presidente, digo, por supuesto que el presidente tiene una responsabilidad, pero la responsabilidad mayor y la función de CONAVIM es coordinar una política nacional con los ejecutivos estatales, con los fiscales y con los tribunales superiores de justicia. Y el feminicidio es uno de los delitos que menos sanciones tiene. Miren, yo propuse, porque además lo revisamos, hay fiscalías que tienen 11,000 casos, 9,000, 8,000 de rezago. Y esos casos son básicamente de 3 temas. Divorcio, pensión alimenticia, divorcio por violencia, pensión alimenticia y feminicidio. Y yo le propuse a la secretaria de Gobernación que teníamos que hacer un acuerdo, por eso yo a mi proyecto le llamé Acuerdo Nacional por la Vida y la Seguridad de las Mujeres. Yo le dije que teníamos que hacer acuerdos con los tribunales de justicia para que esos 3 tipos de delitos fueran delitos expeditos, que tuvieran sentencias rápido, que una vez al año, por un mes, podían sacar todos esos delitos. Entonces, sí tenemos que identificar esas violencias y denunciar esas violencias. Y aquí los hombres juegan un papel fundamental, porque si saben que su hermana, si saben que su hija, si saben que su mamá, si saben que su prima está viviendo violencia, también ellos tienen que ayudar y colaborar. Por eso la perspectiva de género es fundamental en la política pública. Así que ustedes, hombres, yo les hago un gran llamado, porque por supuesto las mujeres en muchas ocasiones estamos inmersas en relaciones de violencia que no reconocemos y que cuando las reconocen es porque están también como psicóloga en el borderline. Bueno, pues eso quería. Gracias, doctora. Sí, y además ir reconociendo que la violencia no es hasta que te matan, ¿verdad? Hay una escalada y además es una escalada muy clara que tenemos que conocer para entonces identificar, no cuando estés ya en el tope de la pirámide, sino desde los primeros momentos identificarlo. Bueno. Hicimos un folletito que está en la página de CONAVIM, pero les di mi correo. Si quieren materiales, si quieren los folletos, incluso hice la ley de acceso, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la hicimos ilustrada. Quien la quiera, con mucho gusto se las puedo mandar. Todo Gracias. Lo que ahí está mi correo. Gracias, doctora. Bien, sobre esta dinámica en las participaciones, recordarles que la dinámica es levantar la mano y ahí dejarla levantada y conforme vayamos viendo el orden, tratar de ir dándoles la palabra. Y la cuestión del tiempo, maestra Conchita, para que no me vayas a dar un coscorrón después cuando nos veamos, la idea del tiempo es más que nada como ir dándole agilidad y también ayudarles a ustedes a concretar la participación, pero no significa que al cumplirse el tiempo les vamos a apagar el micrófono, ni mucho menos. Y además, las participaciones pues son las que ustedes gusten, sin ningún problema. Entonces, cuando yo les digo los 30 segundos, no crean que a los 30 segundos les voy a cortar el micrófono, nada más es para ayudarles como a centrar la idea. Entonces, bueno, me parece que había levantado la maestra María Fernanda, se le había bajado y luego otra vez, pero bueno, adelante, te damos la palabra, maestra María Fernanda. Gracias, maestro. Bueno, primero pues agradecer el tema, creo que es uno de los temas que a mí como docente me parece muy importante por el papel que jugamos, ¿no? En el que somos como este eje para poder interiorizar en nuestros alumnos y en nuestros mismos compañeros este tema de la equidad de género. Yo vengo de una familia de puras mujeres y un hombre, el más chico, ¿no? Mi mamá siempre fue con ideas un poco feministas, pero aún así yo noté mucho lo que se ha venido comentando, ¿no? Cómo la mujer juega ese papel importante a veces en esas mismas limitaciones.
a mí me encantó mucho el fútbol desde niña y mi papá nunca me dejó jugar porque pues las niñas no juegan fútbol, ¿no? Y tuve la experiencia grata de en la secundaria toparme con un maestro de educación física que desde que supo que me gustaba el fútbol, él me incluía en los equipos y los equipos eran de chicos y chicas, ¿no? Entonces creo que ahí fue cuando yo empecé a ver la importancia del docente y pues agradecer la verdad el tema nuevamente porque creo que es importante que uno analice esos comentarios que de repente hacemos que podrían impactar mucho en el futuro de los niños y las niñas, ¿no? Como a veces decimos comentarios como lo que decías hace rato, profe, ¿no? De que de repente, ay, le pegó como niña, ¿no? O ay, se rió como niña, o los niños no lloran. O sea, cómo esos comentarios que a veces hacemos sin alguna intención pueden significar algo tan importante en, en el futuro de los chicos o de las chicas, ¿no? Y de cómo se desarrollen. Yo soy una persona asmática y les digo que recuerdo mucho a ese maestro porque él siempre le dijo a mi madre, usted no le diga que es asmática, déjela, cuando ella ya no pueda, ella solita se va a salir y ya no va a jugar o ya no va a hacer el deporte, no la limite porque si usted le dice que no puede, no va a poder y se le va a morir un día de un ataque de la ansiedad que le va a dar o del miedo que le va a dar el no poder, ¿no? Entonces, creo que fue una de las cosas que me motivó a ser maestra y ahora como directivo, pues creo que nos falta mucho la capacitación, el seguir empapándonos de estos temas para poder 30 segundos, maestra. con los compañeros, ¿no? Y pues era más que nada esto y agradecerle mucho la participación. Creo que aprendí muchísimas cosas con esto que se ha compartido el día de hoy. Gracias, es todo. Pues les agradezco mucho. Miren, yo me vine ahora a la biblioteca, porque, bueno, yo he estado en este tema hace muchísimos años. Y cuando estuve de coordinadora en el Centro de Estudios de Género, hicimos 2 materiales que los pueden bajar de la página del CUSH, pero si no me dicen y también se los mandamos. Este material que es Práctica Docente de Equidad de Género, una guía de trabajo, que lo hicimos para todas las profesoras y profesores de la Universidad de Guadalajara, y este otro que se llama Ingeniera, Enfermero, Diálogo con Estudiantes para Vivir la Equidad de Género en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, también la ley de acceso y un folleto precisamente sobre la violencia. Entonces, tenemos que hacer una difusión muy grande de que esto que si estudiamos para enfermera o enfermero, ingeniera o ingeniero, tiene que ver con una educación en, pues en las desigualdades, porque cuando hablamos de las ingenieras, dicen, no, yo soy ingeniero, ¿no? Porque hasta demeritan el que se llame ingeniera. Entonces, bueno, pues aquí les motivo a que transformemos la educación y seguramente ustedes van a ser una parte fundamental de esto. Maestra Gaby Padilla, adelante, abre tu micrófono. Buenos días. Primero agradecerle el estar aquí. Comentarle que en el círculo de estudio desde días antes nos estuvimos preparando para la conferencia del día de hoy. Revisamos lo que son los derechos sexuales y desde antes estuvimos checando lo que es paridad y equidad sustantiva. Entonces, creo, me agradó mucho, me encantó el que haya comentado desde un comienzo la parte del empoderamiento. Y creo que también esta parte del empoderamiento y la conciencia del uso de toda esta parte que usted nos viene hablando acerca de cómo han luchado para que tengamos esta equidad de género y tengamos esta perspectiva de género. Digamos, primero que es lo más grande, que es la perspectiva, y en específico la equidad de género. Comentarle, yo creo que sí es algo, o al menos en mi persona creo que es algo muy importante, la parte de la conciencia. O sea, cómo hablar de equidad de género, porque de repente caemos como en la moda y queremos a todo decirle maltrato, a todo decirle, y no caemos en la conciencia de que también tenemos nosotros una responsabilidad social. O sea, ¿a qué voy? Por ejemplo, yo como maestra, ¿con qué voy a educar? Pues con el ejemplo. Si yo soy una mujer
que no me permito que me maltraten, que me levanten la voz, que no permito, por ejemplo, que me falten el respeto. Entonces, eso lo estoy enseñando a las niñas y a los niños. Entonces, desde mi forma, desde cómo yo vivo mi vida, el día a día, es la mejor manera de enseñar esto. Más allá de la plática, más allá de dar nada más una clase sobre perspectiva de género, de importante el aplicarlo en todo, o sea, en todo, decir, ¿sabes qué? Yo no permito, por ejemplo, que a mí se me levante la voz, yo no permito de que se me acuse sin evidencias, yo no permito que, o sea, toda esta parte de la congruencia. Y entonces ya con esa congruencia, cuando tú hables de eso, pues obviamente lo van a entender los niños porque es algo que ven todos los días. Yo creo que es algo, me gustó mucho, le digo, la parte del empoderamiento, el decir yo mujer puedo, el decir yo puedo manejar, yo puedo hablar ante muchas personas, o sea, esta parte creo que sí es muy importante y le agradezco mucho porque he visto, pero la parte del empoderamiento como que lo dejan un poquito de lado. Entonces creo que sí, y sobre todo el decir, no estoy en un lugar, por ejemplo, si usted ya tuvo un cargo que ha sido beneficioso para todos, no decir estoy porque soy mujer, sino estoy porque mi capacidad intelectual me está permitiendo estar. ¿Verdad? Muchas gracias. Bien. Gracias, pues, si maestra. La otra persona. Gracias, sí. Gaby. Antes de darle la palabra al maestro Alejandro Moreno, quiero leer rápidamente algunos comentarios que se pusieron ahí en el chat. Bueno, se compartió un enlace por parte de Teresa Frías, que es colaboradora de la doctora Candelaria, para que cualquiera nos podamos acceder a él. También comenta la maestra Reinalda, gracias por la información, muy interesante y de acuerdo, tenemos que luchar por la igualdad de género empezando desde nuestro hogar. La maestra Lorena Ramírez dice, sí, doctora Cande Ochoa, si compartimos ese material que se publicó cuando estuvo que se publicó en KUSH cuando estuvo en estudios de género. Anteriormente el maestro Iván comentó, interesante la ponencia, agradezco que me hayan aceptado. Mi comentario es, si se ha tenido avances para llegar a esta inclusión y equidad total de género, sí se ha tenido avances, pero hay mucho por trabajar. Y más cuando existe una sociedad tan arraigada en sus ideas, a las que les han inculcado en todos los aspectos que las mujeres es la que deben de estar en la casa. Y más en un país tan religioso donde la iglesia lo fomenta. Bueno, me parece que es un buen punto del maestro Iván, ¿no? La parte también de la visión religiosa. La maestra Cristina comenta más que una aportación, doctora Cande Ochoa. Estoy muy agradecida por el tema que con mucha pasión nos dio la oportunidad de transmitir sus conocimientos. Debo mencionar que he vivido esta clase de situaciones machistas desde el hogar, el desarrollo de mi educación y en la vida en general. Quedo agradecida e inspirada para seguir adelante. Agradezco infinitamente su ponencia. Y bueno, ahí también hay otros comentarios en el chat que podemos acceder cualquiera de nosotros a ellos. Maestro Alejandro Moreno, adelante, te damos la palabra. Buenas tardes, maestra Cande, buenas tardes, compañeros. A las compañeras maestras que escuché sobre el fútbol, hay una canción de un grupo de rock infantil, Los Patita de Perro, se llama La Niña Futbolista, ahí se las encargo. Si quieren escucharla todos, vuelvo a decir, La Niña Futbolista de Los Patita de Perro, habla precisamente sobre esa cuestión de género. Básicamente, nosotros también como maestros, ¿hasta qué punto somos permisibles o fomentamos estas cuestiones de género, tanto con los padres de familia? Les comento esto, tomando cuenta de la canción, la música. ¿Hasta qué punto nosotros como maestros en nuestros eventos con nuestros niños, Día del Niño, posada, viceversa, fomentamos este tipo de estereotipos? Les comento por lo siguiente, ¿cuántos de nosotros hemos visto que porque fulano, la mamá le pone reggaetón al niño, a la niña, ahí va la niña, y la niña inconscientemente, el niño inconscientemente nos quedamos con esa idea? A eso voy de reggaetón porque hay infinidad de música que podemos fomentar positiva. Yo tengo mis gustos musicales específicos muy concretos, pero básicamente eso, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros en las aulas somos permisibles con estas cuestiones de género? Es un punto muy delicado tocarlo con los padres de familia, pero también nosotros tenemos la obligación de fomentarlo, de que si a la niña le gusta el reggaetón, está bien, pero decirle, ¿sabes qué? Hay más géneros, hay más cosas, hay más
productos que puedan mostrarle, que puedan generar para esto. Básicamente, en un evento, una niña de 5 años de preescolar, le tocó el estado de Veracruz, llegó la niña vestida lo más corriente, lo más vulgar que ustedes se imaginen, porque es que así se visten las mujeres en el carnaval. Veracruz, yo pensé una muchacha jarocha con con el típico traje jarocho, y la mamá, su género es, así se visten las muchachas en el carnaval, destapadas, una niña de 5 años, ahí se los dejo al dato, ¿no? Entonces, básicamente eso, nosotros como desde las aulas fomentamos o permitimos, a lo mejor inconscientemente, todas estas cuestiones con nuestros papás, que también, pues, papás, no solamente reggaetón, no es solamente esa cuestión social o visual, fomentar 30 segundos, más profe. aspectos. Es toda mi participación, maestro. Muchas gracias. Bueno, maestro Alejandro, también es muy importante, hay muchos textos, pero me gustaría comentar esto que dice usted. Es muy importante que el estereotipo de género también nos ha dividido en mujeres buenas y malas. Y eso también tenemos que erradicarlo. Por supuesto, cuando hablamos de las mujeres malas, son todas aquellas que subvierten la sexualidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo hemos construido esos estereotipos, porque no es que habemos unas buenas y malas, porque ese es precisamente en cómo nos quieren tener, o cómo el estereotipo femenino de las buenas mujeres somos todas aquellas que nos vestimos de una manera o de otra y que tenemos que tener cuidado. Y miren, aquí les presento la ley de acceso, bueno, esta está impresa. Si gustan con Teréscova, que pueda yo tener unos 5 ejemplares y pueden pasar a mi casa por ellos, con mucho gusto por aquí se los doy y ya ustedes los rifan, los reparten o a ver qué hacen con ellos, ¿no? Pero está en electrónico también. En la página de CONAVIM, yo espero que no lo hayan bajado, está en electrónico y unos 5 ejemplares con mucho gusto se los comparto. Muchas gracias, doctora. Tenemos 2 manos levantadas. Está el maestro Fernando Pita, después la maestra Rosario y después la maestra Tereskova, 3. Entonces, adelante, maestro Fernando. Abre tu micrófono, te escuchamos. Sí, mire, buenos días, buenas tardes, perdón. En el sentido educativo, más que nada, va dirigido el comentario. En el artículo 1 constitucional se establece la garantía individual ya como un derecho, pero a raíz de ciertas modificaciones, la incorporación de los derechos humanos dentro de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vienen también incluidos lo que son los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. En el artículo 3 constitucional nos marca claramente que todos los niños tienen derecho a la educación. El cuestionamiento es el siguiente. Si en el Código Civil del Estado de Jalisco establece nada más 2 figuras, que es el hombre y la mujer, para un tema tan actual como es la diversidad de género y la equidad de género, ¿cómo poder plantear esto con los directivos que tienen un tipo de pensamiento muy conservador, en el cual no pueden ver a un niño homosexual que trate o que vaya a la escuela tal vez maquillado, porque se han dado los casos? Yo vivo en Puerto Vallarta y aquí se da mucho. Los niños van maquillados a las escuelas y es parte de su derecho humano y parte de su derecho a la educación, asistir a una escuela para recibir la educación. Obviamente los centros educativos tienen sus normas al interior del mismo plantel, pero también se coartan ciertos derechos humanos y ciertos derechos de los niños y las niñas y los adolescentes en este sentido. Hablando en el sentido de la equidad de género, pues se tiene que dar el mismo apoyo, ya sea moral, emocional, psicológico, a todos los que lo requieren de esa manera. En este caso, Puerto Vallarta no es la excepción. Puerto Vallarta tenemos una gran cantidad de personitas, hablamos de niños, niñas y adolescentes, que vienen pues identificándose ya más comúnmente
en la comunidad lésbico gay y demás, porque ya hay más variantes. Se dio el caso años anteriores de que había un niño que fue a una posada. 30 segundos, profe. Ajá, fue a una posada y fue vestido como mujer y el director lo echó. Le dijo que no podía entrar a la posada vestido de mujer. Entonces ahí, ¿cómo aplicaría la equidad de género? Basándonos pues de que un hombre que pueda vestirse como mujer también debe ser considerado como mujer dentro de una categoría dentro de los derechos humanos de las personas. Es toda mi participación. Gracias y buen día. Ay, ese es un tema de largo debate, pero creo que tendríamos que hacer como otra plática sobre eso. Pero lo que yo le puedo decir es que hoy, por ejemplo, hay en la Ciudad de México, es legal el cambio de identidad y es un tema difícil. Como psicóloga le diría que tenemos que pasar por todo un proceso que no se convierta en una moda y que primero los y las profesoras debemos estar conscientes de cuáles son los deseos e intereses de esa niña o niño y todo el tema de la diversidad, transexualidad, transgénero, etcétera. Pero es un tema complejo que no lo podría explicar en medio segundo porque nos quedan 3 minutitos. Bien, gracias, doctora. Bueno, la cuestión del tiempo, siempre planteamos los ciclos de estudio de 2 horas, de 11 a 1, y lo que hacemos es que a la 1 le preguntamos tanto a la persona que está guiando el tema como a los participantes si nos vamos un poquito más. Para serle honesto, doctora, todas las sesiones nos hemos ido un poquito más de las 2 horas porque todo el mundo nos picamos con el tema. Me parece que hoy no es la excepción, aquí estamos ya muy picados, entonces al llegar a las 2 les preguntamos tanto a usted como a los participantes si le seguimos otro poquito o si ya le paramos. Pero como bien comenta, faltan 3 minutos para la 1. Maestra Rosario, adelante. No puedo quedarme más tiempo porque tengo otra cosa. Con mucho gusto, otro sábado lo podemos seguir. Y les di mi correo y me pueden preguntar todo lo que quieran. Bien, y bien, les mando materiales, etcétera, etcétera. Agradecemos, doctora. Aprovechamos estos últimos minutitos. Entonces, maestra Rosario, adelante, te damos la palabra. Sí, gracias. Bueno, para comentar si hay algo que se esté haciendo respecto de cómo salen los títulos en la UDG, porque el de maestría mío me lo dieron todavía como maestro en lingüística, ¿sí? Y igual el de letras, ¿no? Creo que es licenciado en letras hispánicas. Entonces, por lo que comentabas sobre que dicen que son ingenieros, obviamente a la universidad también le hace falta como actualizar su lenguaje en este sentido, ¿sí? Y si existe alguna ley sobre la violencia al interior de las instituciones y su bueno, si hay legislación a este respecto, ¿sí? A ver, sí, la UDG está muy retrasada. Y tienen miedo de impulsar cosas porque, ay, ¿no? Bueno, ha tenido avances, ¿no? Ha habido avances, pero sí. Miren, el 11 de agosto del 2011 yo propuse como parte de un proyecto que se aprobó con recursos federales el reglamento contra el acoso y la violencia y el respeto a la diversidad sexual. Se aprobó, pero no pasó a mayores. Entonces, hoy el rector, creo que como el miércoles o el jueves, propuso por primera vez trabajar sobre los protocolos contra el acoso. Me parece que va tarde, pero me parece que ya va. Y eso es un avance. También creo que hubo una reforma para los títulos, que también lo propusimos, porque luego la UDG, cuando yo hice el proyecto de transversalidad de la perspectiva de género, que son estos 2 materiales que les enseñé, todo el mundo dice, hay que investigar a los de afuera, pero no investigar a los de adentro. Así entonces, es algo muy de la UDG, que no se ven hacia sí mismos, ¿no? Exacto, entonces tenemos que vernos hacia adentro. Y en este caso, por eso también yo hoy les hablo a ustedes para vernos hacia adentro, ¿no? Entonces, creo que es importante, hay que seguir insistiendo.
no hay que hacer como que la Virgen nos habla y no sabemos bien. Y creo que es un reto de todas. Yo generalmente donde estoy he tratado de hacer cosas, picar piedra, y muchas veces los logros pues ya no son míos, son de todas y de todos. Sí, bueno, si hay algo en que podamos apoyar, creo que habemos varias compañeras que estamos en la lucha y que podríamos sumar esfuerzos, sobre todo en este sentido de pues lograr que no solo sea en el papel, ¿no? Porque en el papel está muy bonito esto de la ética, dentro de Rectoría que pusieron un piso para lo de la ética al interior de la universidad, pero en la realidad pues vemos que estamos lejos de la letra, ¿no? En la letra es muy bonito, pero en la práctica pues simplemente es una simulación. ¿Ok? Entonces, pero sí sería bueno pues que existiera como ese voltear hacia dentro de las instituciones. Claro, no solo la UDG, la Secretaría de Educación Jalisco también nos debe a muchas mucho, ¿sí? Entonces, creo que sí, como tendríamos que trabajar pues en este sentido y sumar esfuerzos. Y pues muchas gracias por su conferencia el día de hoy, y pues igual quedé gratamente complacida con sus comentarios y con toda la ponencia. Gracias. Gracias, Rosario. Gracias, maestra Rosario. Doctora. Si quieren, vamos concluyendo. Tenemos una pregunta en el chat. ¿Alcanzamos a leer rápido, doctora? Adelante. Dice la maestra Claudia González Rosas: maestra Cande, ¿es lo mismo equidad y perspectiva de género? A ver, no. Yo les hablé de la perspectiva de género, que para mí, como analista y como investigadora, tiene 3 acepciones. Ser una categoría analítica, es decir, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos? ¿O cómo procesamos la desigualdad? Una categoría descriptiva, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están las niñas? ¿Dónde está la diversidad? ¿Dónde están en términos descriptivos? Y una acepción política, es decir, las relaciones de género son relaciones de poder. Generalmente lo masculino tiene un mayor valor que lo femenino. Entonces tendríamos que tener esa perspectiva de género en esas 3 acepciones, reconocer esas 3 acepciones. Y la equidad de género, yo hablo siempre de igualdad y equidad, porque la igualdad tendría que ver con una igualdad de trato. La equidad tendría que ver con cómo logramos promover acciones que lleguen a la igualdad. Entonces, hay que hablar de las 2 figuras, de la igualdad y de la equidad, porque muchas veces la igualdad trata supuestamente igual a los desiguales. Entonces, tendríamos que generar acciones igualitarias y equitativas. Por ejemplo, en la política, lo que hoy ya podemos hablar desde el año pasado ahora es la paridad en todo, pero durante muchos años se hablaba de políticas afirmativas porque era generar un piso del 30%, después del 40%, para que las mujeres tuvieran cargos de representación, pero se trata de la igualdad. Entonces, son las dos figuras que tendríamos que estar promoviendo. Bien, bien, muchísimas gracias, doctora. Sabemos que la cuestión del tiempo es un factor aquí que nos mueve, entonces agradecemos el tiempo que nos brindó, y sabemos pues que tiene que ir corriendo ahora al otro compromiso. Comentarles también a los compañeros y compañeras del Círculo de Estudio que la presentación de la doctora Candelaria, nos platicó ella que con mucho gusto nos la compartía para que lo pusiéramos en la carpeta de Drive de todos los que integramos este Círculo de Estudio. Nada más sí haciendo la mención de que es importante de que si alguien la va a utilizar en algún otro lado, la va a compartir, pues que se le respete la autoría a la doctora, ¿no? Digo, esto es básico, ¿no? Siempre hay que citar la fuente. Entonces, agradecemos, doctora, que nos haya compartido la presentación, agradecemos mucho también la información brindada en estas 2 valiosísimas horas,
Y de igual manera, los enlaces que nos estuvieron compartiendo y toda la información que nos pueda hacer llegar a los miembros de la Asamblea Magisterial, con mucho gusto la podemos compartir también ahí en la carpeta del Drive. Entonces, ya para cerrar, agradecemos de verdad muchísimo, doctora, que nos haya dedicado este tiempo, y recordarles que esta reunión, esta sesión del Círculo de Estudio está siendo videograbada y que va a ser subida a la página de la página de Facebook de la Asamblea Magisterial Democrática Jalisco, al final la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE con sede Conciencia. Entonces, muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias a todos y que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Gracias. Especialmente por su disposición a tener esta charla conmigo. Y ya quedé con Tereskova, que tengo 5 ejemplares, que a partir del miércoles, con mucho gusto, porque yo lunes y martes tengo clases todo el día, entonces que a partir del miércoles en la tarde, con mucho gusto se los hago llegar, y ya ustedes se la rifan entre todos los 600 que son, pero la pueden bajar en electrónico. Les paso, quien quiera, por favor, escríbame, le mando materiales, hay muchísimo. Afortunadamente el tema de la educación es uno de los que se ha puesto mucha atención para modificar, para transformar, para hacer, para incluir, así que con mucho gusto, y lo que yo he producido, con mucho gusto también se los envío. Muchas gracias a todas y a todos, y fue un gusto, y esperemos que esta no sea la primera ni la última. Gracias, bonito fin de semana. Gracias, doctora. Detenemos la grabación en este momento, y quienes están comentando en el chat que no pueden acceder al Drive, igual se quedan un ratito, ¿no? Pero en este momento damos por terminada la sesión y agradecemos, doctora. Dejamos de grabar también. Gracias.